Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petraz, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Yo tengo el gusto de tener conmigo a una compañera de trabajo, además una excelente periodista y escritora. Se trata de Maite Rodríguez, quien, bueno, me ha hecho el honor de tenerla en este programa el día de hoy. Ella es autora de un excelente libro que se llama Luz y Sombra de la Mujer Cubana, ¿correcto? Luz y Sombra de Mujer. Luz y Sombra de Mujer. Un libro dedicado precisamente a la mujer cubana, perdóneme el lapso, pero que tiene que ver precisamente con la historia de mujeres exitosas en Cuba, a través de las cuales se refleja la historia de la mujer en Cuba. Y quería preguntarte en principio, primero, ¿qué te hizo escribir ese libro? Y segundo, ¿por qué el nombre Luz y Sombra de la Mujer? Mira, escribirlo fue un acto casi que de plena satisfacción para mí y para la otra autora del libro, que se llama Yamile Ferrán, porque fue trabajar con unas mejores amigas que hicimos la tesis juntas, fuimos amigas en la universidad y tenemos siempre la inquietud de que la mujer tiene un doble reto, todos lo sabemos, pero vivirlo, cuando tú te dedicas a temas de investigación, al periodismo, pues te das cuenta que te lleva mucho espacio, mucho tiempo, dedicarte a lo que te gusta y además a tu trabajo, a toda la familia, a ser madre, a tener esa responsabilidad. Y no dejar de ser creativa, no dejar de buscar cosas que te interesen, como el tema de la mujer. O sea, era un homenaje un poco a las mujeres cubanas que, como nosotras, tenían un gran reto por delante, y a esas que habían hecho una obra en la cultura cubana que fue muy linda, en la música, en la danza, en la escultura, en la enseñanza. Eran mujeres que eran paradigma para nosotras, que éramos muy jóvenes, eran mujeres ya con una vida realizada profesionalmente y que de verdad nos asombraba lo que habían logrado desde sus espacios, ¿no? Te quería preguntar, Luz y Sombra de Mujer. Me interesa el libro porque en las conversaciones que he tenido contigo y con otras mujeres cubanas, la presencia de la mujer cubana en Cuba es muy fuerte, es muy emblemática, pero también tiene una enorme carga de sufrimiento, de lucha. Sí, es difícil. Con una cotidianidad difícil, complicada. Mira, y un espacio de hacer cosas limitado por la propia realidad social. Era Luz y Sombra de Mujer primero porque eran las luces, lo que ella proyectaron desde sus obras, ¿no? Desde sus creaciones, desde lo que ellas fueron capaces de poner en escena. Y las sombras que también la acompañaron, sus frustraciones, lo que dejaron por el camino, lo que tuvieron que sacrificar, a lo que tuvieron que renunciar para poder llevar a ser lo que ellas fueron, ¿no? Por eso el título. Y también al mismo tiempo era una introspectiva hacia la mujer cubana, porque como tú dices, es difícil ser mujer en cualquier sistema, en cualquier situación, es siempre un doble reto, pero sobre todo cuando tienes un país que está viendo todos los días, que te exigen más desde el punto de vista humano, entregarte a la tarea de crear un hogar, de formar familia, de ser profesional, de luchar con esa cotidianidad tan rudimentaria que todos los días en Cuba, desde hace más de 55 años tenemos, a la que te acostumbras, te preparas desde pequeño para afrontar todos los días esas limitaciones, pero que no deja de marcar tu realidad. O sea, escribir un libro significa, a veces en ese momento en Cuba era incluso tener una computadora, que hoy es más común, pero hace 20 años atrás no lo era, o tener acceso a determinados materiales de investigación en una biblioteca, o tiempo para buscar esa investigación, esos materiales, luchando con problemas como, digamos, el autobús, cómo llegar a los lugares, cómo acceder, digamos, a viajar de un lugar a otro de la isla para entrevistar a determinadas personalidades. Eran retos que hoy todavía se mantienen para la mujer cubana en cualquier espacio en que se mueva. O sea, encontrar la posibilidad de hacer lo que te gusta siempre cuesta a cualquier persona en la vida. Si tú tienes además retos como puede ser la vida diaria, difíciles, digamos, escribíamos a veces de madrugada en medio de un apagón. O sea, eso te iba a decir, porque tú escogiste figuras relevantes, mujeres relevantes en las letras, la música, la pedagogía, el derecho, la pintura, la escultura, la danza. Primero quiero que me menciones qué te hizo escoger a esta figura y en qué área específica. Bueno, ya la hemos mencionado, pero que me menciones las que para ti fueron más emblemáticas y cómo lograste hacer ese trabajo en condiciones tan difíciles, porque como tú dices, no hay internet, en la que estamos hablando de un libro escrito hace 20 años atrás, más, en el 94, y que al mismo tiempo, exacto, hace 20 años atrás, y que al mismo tiempo no habían las herramientas, hay unos problemas, la precariedad de que a lo mejor no tenías luz para poder escribir, cómo conseguir y transportarte de un lugar a otro, porque seguramente las mujeres estaban distribuidas en distintos lugares y hasta en distintas provincias de Cuba. ¿Y tú cómo lograron hacerlo? Cuéntame. Fue difícil, pero fue bonito. O sea, ahí se involucró. ¿Cuánto tiempo les tomó?
casi 1 año y unos meses. Ahí se involucró desde nuestras parejas respectivas en ese momento, nuestra familia. Además, imagínate tú, escribir esto, además trabajando en tu trabajo de todos los días y luchando con todas esas dificultades, ¿no? Y fue un placer. Al final fue un resultado que nos gustó muchísimo. Las escogimos porque, digamos que de alguna manera todas ellas, ahí hay mujeres que son, digamos, en la escritura, en la literatura en Cuba, está Dulce María Loynaz, que ya falleció, fue premio Cervantes en el 92, fue una de las pocas mujeres que en su momento tuvo un Cervantes y que fue una figura ilustre para Cuba, que estuvo un tiempo, digamos que apartada de la luz pública, un poco ermitaña en su casa, no dejándose ver. ¿Por qué? Creo que hubo toda intencionalidad. Ella fue una mujer que, Dulce María tuvo un linaje, un pasado en Cuba, digamos que glorioso. Su familia era descendiente de mambises, de generales que lucharon en la guerra de independencia contra España. Fue una mujer que estuvo rodeada de la política y de la literatura. Su casa la visitaron figuras como Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y su esposa. O sea que en los años 20, 30, 40 en Cuba, su familia era un paradigma de la burguesía cubana. Y luego, cuando triunfa la revolución, ella decide quedarse en Cuba. Ella pudo elegir el exilio o quedarse. Ella decidió quedarse contra todos los pronósticos y todos los retos. Ella vivía en una casa de del Vedado, en el centro de La Habana, apartada de la luz pública, publicando, escribiendo, pero casi que nosotros no lo conocíamos. O sea, pero tú dices publicaba y escribía. Sí. Pero ¿dónde ella publicaba? Publicó en el exterior, sobre todo en España, y nosotros los jóvenes cubanos prácticamente no la conocíamos. O sea, era una figura que en las clases de historia, de literatura, tú no tenías acceso a su nombre, a lo que ella había hecho, a lo que estaba haciendo. Y de alguna manera, poco a poco, el gobierno decidió en algún momento intentar levantar ese velo. Y ella dejó un poco entrar a su casa a alguna gente, y fuimos descubriendo a Dulce María Loynaz, y era un descubrimiento fabuloso. Su poesía y su obra en general de narrativa espectacular, o sea, es para disfrutarla. Y ella era una persona además que vivía muy encerrada en sí misma, no tuvo hijos, no se casó. Fue una mujer extraordinaria, muy pequeñita desde el punto de vista físico, menuda, pero una mujer con una luz, con una vitalidad a sus casi 100 años, impresionante, la lucidez y las ganas de crear. Entonces, descubrir a esa persona fue fabuloso. Nos costó mucho llegar a ella hasta que por fin convencimos a la persona que la ayudaba, a su sobrina en ese momento, que nos diera la entrevista, porque éramos 2 jóvenes estudiantes casi recién graduadas, desconocidas en los medios. Y fue una oportunidad que ella nos dio, la verdad. Ese tema, 2 jóvenes recién graduadas desconocidas, precisamente por eso tal vez asumieron el reto y lo asumieron con entusiasmo. No tenían acceso y sin embargo lo lograron. Me encanta eso que me estás diciendo, sobre todo este descubrimiento de Dulce María Loynaz. Debo decirte, no la conozco, me está llamando mucho la atención lo que me cuentas, el personaje que fue. Yo he tenido el gusto de conocer a otras extraordinarias cubanas aquí en Miami, como María Elena Cruz Varela, que te dije que además tengo una relación de afecto con ella, me parece un ser sumamente especial y que sufrió mucho. Me hubiera gustado, por ejemplo, que esa fuera una de tus entrevistas, y me imagino que esa va a ser la parte 2, parte 2 de tu libro, cuando esas otras mujeres que no fueron recogidas, e inclusive hacer entrevistas ficticias, tipo con Olga Guillot. Sí, hay muchas mujeres del exilio. Con Celia Cruz, la gran Celia, bueno, que Celia es del mundo, igual que Olga de América. Son personas, mujeres extraordinarias cubanas, que han dejado marcada la cubanidad y se han universalizado, ¿no? Sí. Con su cubanidad. Me interesa el tema de Alicia Alonso. Creo que Alicia Alonso fue uno de los personajes que más les costó a ustedes y que ustedes no lograron entrevistar directamente. ¿Qué pasó allí? Mira, le propusimos siempre la entrevista cara a cara, como en el resto, eran 14 entrevistas, logramos 13, que fue bastante, directamente, que nos permitía... además, lograron prácticamente todo. Eso nos permitía no solamente una entrevista de preguntas y respuestas, sino que hicimos una introducción a cada entrevista en la que nos nutríamos de esa relación, que 2 horas con una persona conversando en su casa, que nos daba un perfil humano de lo que esa mujer, además de que como creadora, era, ¿no? A la hora de hablar, cómo movía las manos, cómo, pues, sus hábitos, sus rutinas, y era bonito. Pero con Alicia no lo logramos. Con Alicia fue definitivamente imposible. Una pared ahí. Una pared. Ella nos dio la entrevista. Era demasiado oficial, ella demasiado emblemática para el régimen, para el mundo de la cultura, la primera bailarina absoluta. Ahí pudieron influir muchas cosas. Su falta de tiempo, que yo reconozco que es una persona muy ocupada, o sea, más a 20 años atrás, que estaba todavía mucho más activa en la escena cubana.
y pudo influir también que éramos gente desconocida para ella, que tenía un proyecto, digamos, otras cosas de las que ocuparse para ella quizás más importantes. Nos respondió a la entrevista finalmente por escrito. Creemos que también ayudó mucho en eso a responder el cuestionario que le hicimos su esposo Pedro Simón. No sabemos si al final ella leyó el libro o no, nunca nos dijeron, al menos ellos directamente, pero creo que fue una entrevista que al final nos gustó porque tuvimos la oportunidad de tener de su firma, por lo menos, sus motivaciones. Alicia es una figura controvertida en estos momentos porque el Ballet Nacional de Cuba ha sentado cátedra, ha sentado escuela en todo el mundo, eso sin discusión. Bueno, siguen siendo es una realidad, los bailarines cubanos. Esos bailarines que bailan con esa misma falta de recursos que yo escribía, o sea, con zapatillas desgastadas, con poco tiempo para poder practicar. Sin embargo, son extraordinarios. Exactamente, ese es el reto que a veces las crisis nos ponen los países más pobres por delante y la gente que quiere salir adelante logra hacer cosas. Pero Alicia tiene el hándicap de que ella es una figura, digamos, oficial dentro de la cultura cubana, muy respaldada por el gobierno, y que ha tenido quizás que, pues eso pesa sobre su obra y su vida, es indiscutible. Y mucha gente que se mueve en ese espacio, que yo no tengo ese acceso a saber cómo es directamente el trato con los bailarines, cómo es su realidad todos los días en la escuela de danza, pero sí tiene fama de ser una persona severa, exigente, con lo que hace. Al mismo tiempo, todo el mundo sabe que es, digamos, que no se sale de la línea que el sistema, que el gobierno plantea. Ella es oficialista. Sí, totalmente. Completamente. Exactamente. Y fue para ti, cuando la entrevista, tú misma me dices que es una mujer muy parca, y que la entrevista, o sea, ¿por qué sentiste que fue el esposo el que la escribió, el que la respondió? No sabemos exactamente si fue él o no. Sí. O sea, es que pensamos que por lo menos un 90% de lo que puede estar reflejado en la entrevista, si por lo menos no la escribió, sí contribuyó a hacerlo. Además la deben haber filtrado muchísimo. Claro, sí. ¿Por qué? Porque él está a cargo de toda su correspondencia, de toda su relación con los medios, con la prensa, porque él es un poco la persona que, además, es un hombre muy lúcido, es un intelectual, o sea, al margen de que sea o no oficialista, uno no puede dejar de reconocer los méritos que las personas tienen. Entonces pensamos que sí, que en gran medida Pedro ayudó o contribuyó a que esa entrevista saliera finalmente, ¿no? Hay otras entrevistadas, como por ejemplo Carilda Oliver Labra, que es una poetisa matancera, que es otra mujer encantadora, que seduce nada más, que es una mujer bella, o sea, físicamente todavía con sus tantos años que tiene de vida, Carilda es una mujer bonita, por dentro y por fuera, o sea, una mujer que nunca abandonó Matanzas, Matanzas es una provincia de Cuba. Carilda Oliver Labra. Sí, es una poetisa que en Cuba es muy conocida por la gente joven porque tiene una poesía erótica muy bonita. O sea, la gente joven sabe muchas poesías de Carilda. Conoce la manera de ser de ella, que se proyecta siempre como una mujer sensual, como una mujer que le gusta su feminidad, pero que además es una intelectual de un peso tremendo. O sea, esos ejemplos en que tú dices, oye, se puede ser una mujer sensual, se puede ser una mujer súper atractiva sin dejar de ser una mujer con la cabeza amueblada, con ideas, con cosas que decir al mundo, ¿no? Qué belleza. Ella además... y además rompes ahí el esquema, el paradigma de que una mujer bonita es eso, una mujer bonita. En lo absoluto. Además, una mujer que ha tenido fama de tener muchos amantes, que ha disfrutado una vida plena, digamos, desde el punto de vista erótica, del amor. Ella ha tenido relaciones con... o sea, nunca se casó, nunca tuvo hijos, perdón, pero sí tuvo una vida muy bonita, un romance muy bonitos, ¿no? Y muchas de esos romances, pues claro que están reflejados en su poesía. Y entonces además matancera, de esas matanceras que nunca quiso dejar su pueblo con su puente, con sus calles. Su familia además estuvo exiliada, o sea, se fue para Estados Unidos cuando ella tenía apenas como 20 y pico de años y ella no quiso dejar Cuba. Ella quiere que la entierren. Esa dualidad, por ejemplo, de mujeres como ellas, que son emblemáticas para la juventud cubana, el régimen lo sabe, ha hecho que ha proyectado, yo diría, esa frescura de la creación artística a través de la literatura, de la poesía en Cuba y fuera de Cuba, porque esas se llegan a universalizar. Y el hecho de estar en las dos orillas, porque parte de su familia acá, ¿cómo eso influyó en la obra de esta poetisa? Mira, fue difícil. Ella tiene poemas que hablan de ese desarraigo, de lo que significó quedarse sola. Que además en la vida del cubano, su obra profesional, casi siempre sale eso. Es que es inevitable. Son dos orillas. Es inevitable, porque yo creo que hoy por hoy no hay familia cubana que no tenga ese desarraigo, ese desgarro humano de sentir que un hijo, que un hermano, que un
padre, ha dejado su espacio, su familia, su entorno para emprender una vida en otro lugar del mundo. Hay cubanos en 150 países y más del mundo entero, donde menos te imaginas. Tengo amigos desde Australia hasta Israel, en España, o sea... Y siguen en contacto, ¿verdad? Sí, Se crea como una... de alguna manera, pero sí. ese desarraigo te hace... difícil la vida y hace crecer con esa... Y ella lo refleja en su obra, ese sentimiento de desarraigo. Absolutamente, ella se quedó, toda su familia se fue. Ella se quedó en una casona que fue de su familia toda la vida, habitada por sus recuerdos, por esa cantidad de gente que se le marchó y que sin embargo ella eligió quedarse, no al lado de la revolución, creo que eligió quedarse al lado de su patria, de su terreno, de su territorio. O sea, no es una elección política, creo que en el caso de Carilda, sino es una elección humana la que ella hizo. Eso te iba a decir, tienes otras mujeres emblemáticas acá como la cantante Celina González. Sí. ¿Por qué? O sea, háblame un poco de ella y también, ¿por qué elegiste a cada una de estas mujeres? Todas fueron emblemas en la literatura, la música. Ustedes escogieron, ¿cómo fue la toma de decisiones para escoger? Era ponernos de acuerdo, eran mujeres que nos habían impresionado, que habían tenido, que tenían un relieve social y que nos gustaba lo que hacían, que nos parecía que era una huella que en la cultura debía ser valorada y dada a conocer. Ya eran mujeres con una vida hecha y que eran conocidas públicamente, no las descubrimos ni mucho menos nosotras, claro. Pero para nosotros hacer un descubrimiento, acercarnos a ellas y entrevistarlas y hurgar en sus vidas, en su dolor, en sus emociones, ¿entiendes? Celina, por ejemplo, fue una mujer, ya falleció, una mujer extraordinaria, una mujer de pueblo. O sea, había mujeres que eran de la élite de la burguesía cubana de antes de la revolución y mujeres que eran muy humildes, como Celina González, que era una mujer que le cantaba al campesino, a ese hombre que trabaja la tierra, que hizo toda su carrera en la música campesina cubana, nunca se salió de eso y fue exitosa fuera y dentro de Cuba, y una mujer muy cubana, con su bata de cola con la que ella bailaba y las canciones que ella cantaba y cómo reflejaba esa vida del cubano más pobre del campo, era extraordinario, la verdad. Tú me hablabas cuando decidimos hacer esta entrevista, que hace 20 años, cuando tú hiciste este libro, tú identificaste a través de tus entrevistas y de tus propias investigaciones una problemática que a partir de la mujer refleja la lucha permanente, dura, de la mujer y de la familia cubana. Entonces, yo quería saber si 20 años después, ¿cómo ves tú la situación? ¿Qué es lo que ha mejorado? ¿Qué es lo que ha empeorado? Ojalá cosas hayan mejorado. Y en relación también con estos sentimientos de desarraigo de la familia cubana, que también esta situación política, como está pasando hoy con mi país, parte la familia, parte la vida de personas. No, Vilma, es doloroso porque tú te das cuenta que 20 años después, lo que nosotros pensábamos que en 20 años iba a ser superado, porque tú te planteas, por ejemplo, esta es otra investigación, ya esto no es el libro, esta es una investigación que fue la tesis con la que nos graduamos de la universidad, la tesis de grado, ¿no? Y esta tesis de grado era una aproximación... ¿Cómo se llamaba? Se llamaba así, una aproximación a la familia cubana actual, a la familia cubana de los 90, que tenía determinados conflictos que enfrentar, tanto desde el punto de vista social, demográfico, cultural, económico. Esa familia que estaba estructurada de una manera que tenía sus conflictos, pero que pensábamos que pasados 20 años nuestras vidas, la nuestra, la de esa familia, pues iba a evolucionar en otros caminos. Iba a tener siempre imagina que el futuro va a ser más luminoso, exactamente, ¿no? Y desgraciadamente no ha sido así. O sea, esos conflictos no solamente permanecen hoy, sino que se han agravado. Esa es la situación de la familia cubana y de la mujer cubana. Es cada día un reto más alto. Digamos que hoy, por ejemplo, hay una emigración cubana en todos los lugares que hemos hablado, pero cada día se plantea más abandonar el país, muchísimas más familias, muchísimas más mujeres, tanto solas como en pareja, con sus hijos que los han dejado en Cuba, que los sacan después del país. Hoy Cuba enfrenta el reto de que la mujer cubana, digamos que encabeza demográficamente ya la emigración. O sea, hasta hace un tiempo atrás la emigración cubana era prácticamente masculina. Digamos que eran más los hombres que abandonaban el país, que intentaban rehacer la vida y luego llamaban a la familia. Pues hoy estamos viendo que la mujer cubana está a la cabeza de esas migraciones. Explícame eso, porque eso es muy interesante como fenómeno. ¿Y qué significa, incluso demográficamente, para la isla? La mujer es la que pare hijos. Sí, tiene un costo la que tiene, la que se embaraza y la que tiene los hijos, y la que además ha sido además una tradición en América Latina y creo que en el mundo, pero en América Latina sobre todo, la familia tiene
tiende a ser matricentrista. Sí. O sea, la madre es el centro de la familia. ¿Qué ha pasado eso y cómo ha afectado a la familia cubana la emigración de la mujer? Que la mujer se ha ido de la isla y cómo la natalidad en Cuba. ¿Cómo está esa situación? Hay un costo social, además un costo humano, porque hoy Cuba está envejeciendo, o sea, la población cubana ha envejecido con, digamos, que cada día las personas tienen un poquito más de calidad, de esperanza de vida. No tanto de calidad de vida, sino de esperanza de vida. Por determinadas circunstancias, ya las personas de salud ya duran más años. Y eso hay una generación hay una gran población de la parte de la población cubana que se está envejeciendo, pero que tiene un problema en este momento, que es que mucha gente joven está fuera de Cuba. En un momento incluso los cubanos teníamos que emigrar con una condición muy dura, que era que nuestros hijos no podían regresar al país. O sea, el capital humano de un país, el capital más joven, el que es tu semilla, el que va a ser mañana tu fuerza laboral, el eje social de un país, pues estaba obligado a salir de Cuba de manera definitiva. Me interesa esto, ¿sabes por qué? Porque la tasa de reemplazo es muy importante cuando se va retirando una población, que la otra, venga otra laboralmente activa a reemplazarla, que se integre al mercado de trabajo. Bueno, yo sé que esto no es una economía normal, es una economía intervenida, planificada, entre comillas, bueno, con toda la problemática, pero ¿cómo está afectando esto? Porque así demográficamente el país está siendo afectado, siendo la mujer la que está emigrando más. ¿Cómo está afectando eso? Tú misma me decías, la gente está teniendo menos hijos, primero. Segundo, precisamente porque no hay visión de futuro, la gente decide irse. Es una frustración muy grande. Entonces, es como estar en un círculo vicioso. ¿Cómo se rompe eso? Sí, mira, no sé cómo se puede romper, o sea, pero sí te puedo decir que en este momento hay muchas mujeres cubanas que ya, digamos, la tasa de natalidad ha bajado drásticamente, porque las condiciones no te motivan a tener más hijos. Pues yo creo que quizás 2 hijos por familia. Imagínate tú que la población cubana y la familia cubana ha arrastrado durante 50 y pico de años una situación de la vivienda muy dura, en el que convivían 3 generaciones bajo un mismo techo. Digamos que tus abuelos, tus bisabuelos y tus padres vivían incluso 3 matrimonios, 3 generaciones casadas con sus respectivas descendencias bajo un mismo techo. Eso puede ser bonito desde el punto de vista humano, pero no deja de ser un conflicto a la hora de convivir, a la hora de crear patrones. Crea conflicto. Sí, claro. O sea, la familia puede mantenerse unida, pero necesita un espacio para que cada uno tenga una manera de crecer, una manera de aprender a hacer familia, ¿no? Eso ha sido muy difícil. Y esa situación se ha mantenido hoy y se ha agravado en muchos casos por la falta de vivienda, por la falta de recursos. La gente ha dejado de tener hijos porque la situación no te motiva, los salarios, la carestía de la vida, la escasez, la falta de motivación. Y la estabilidad de la pareja. Déjame hacerte esta pregunta desde la mujer, porque yo noto en la mujer cubana un deseo emancipatorio inmenso, profundo, como que no voy a dejar que me sigan echando bromas, que me sigan explotando, que me sigan maltratando. Hay algo. Es una mujer muy, yo diría, fuerte. Sí, es muy luchadora. Es muy luchadora y también como en esas relaciones que seguramente han sido muchas, como en todas las historias de mujeres que yo he entrevistado acá, hay una historia de figuras maltratantes, muchas, obviamente muchas de ellas masculinas. Y la mujer esta cubana que yo he entrevistado también, de las nuevas generaciones sobre todo, que no se va a dejar. Y también toma la decisión de no tener hijos para evitar ese amarre, no porque no lo quiera hacer, sino por eso que tú decías, la visión de futuro y mi deseo de emanciparme hacia un futuro mejor. ¿Es eso? Mira, ahí pueden haber muchas cosas, ¿no? Hay algo de eso, ¿no? Pero si eso yace en el fondo de que la mujer quiere una independencia, porque eso sabemos que la carga de la familia recae sobre nosotras en la gran mayoría de las veces, y eso hace que tú crezcas menos. O sea, el tiempo que tú tienes que dedicarle a los hijos, a la familia y a todas esas labores domésticas que de alguna manera son doblemente difíciles cuando no tienes ni detergente, ni lavadoras, o no tienes las cosas creadas ni para hacer el mercado, para poder hacer la comida. Todo eso hace que sea más difícil ser madre y mujer al mismo tiempo. Entonces tú te planteas, bueno, eso no lo quiero, o sea, quiero crecer, quiero volar. Mucha gente ha querido, además, la limitación que tuvo los cubanos para viajar durante mucho tiempo. No hay nada que motive más a la gente que tú le prohíbas algo. O sea, el cubano quería ver el mundo. Absolutamente. Pregúntale, yo les pregunto eso a mis hijos siempre. Claro. Si les prohíbas algo, ya yo sé pues que ya quieren, ¿no? Pues no, pues yo quiero. Entonces, eso los cubanos querían ver el mundo, cómo funcionaba, porque estábamos como en una burbuja. Y ha sido muy difícil para mucha gente poder emigrar, poder salir, poder probarse.
No quiere decir que la vida en el exterior haya sido mucho más fácil para muchos, ha sido dura, para mucha gente. Pero eso hace que la mujer cubana quiera viajar también, quiera conocer, se plantee no solamente para conocer, sino para poder mejorar la expectativa de su familia y la de ella propia. Entonces, mucha gente ha dejado de tener hijos, mucha gente ha querido decir, no quiero arraigarme a esto. Porque me llama la atención que estemos sufriendo el mismo... Cuba, siendo una economía cerrada y una sociedad cerrada, está sufriendo lo mismo que los países desarrollados. Y también creo que además en los países poscomunistas es el mismo fenómeno. Sí. Cuando tú sientes que tu visión de futuro empieza o no existe visión de futuro, o cuando tú pospones la maternidad pensando que eso te va a frenar tu desarrollo personal. En ambos casos tienen la misma consecuencia. Te estoy hablando de países desarrollados versus países comunistas o poscomunistas, que es que la gente dice, ¿sabes qué? Voy a posponer la maternidad. Es la misma decisión, aunque puede ser razones diferentes, evidentemente. ¿Es eso también? Sí, también. La tasa de natalidad ha bajado drásticamente. El reemplazo poblacional de Cuba hoy es cada día va a ser un problema, ya casi de hecho lo es, porque la gente joven está afuera, porque la gente que está en Cuba no quiere tener hijos, porque el acceso, digamos, a determinados beneficios sociales está cada día más limitado por la falta de recursos. Entonces, claro que va a tener un costo social en la población cubana. De hecho, ya lo tiene. Y lo están viendo en este momento la fuerza laboral. Incluso te diría también que el talento, la gente más creativa, más profesional, la gente que tiene visión, bueno, que tiene luces, uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Pues muchas gracias. Pues la gente no quiere quedarse con esas limitaciones y decide salir de Cuba. Mira, nos quedan 40 segundos aproximadamente. Si tú volvieras a hacer tu libro, y déjame volver a esta parte hermosa de lo que hiciste, ¿a quién entrevistarías? Mira, hay mucha gente que fuera de Cuba, de hecho lo pensamos, cuando hicimos este libro en Cuba pensamos hacerlo buscando las figuras cubanas que estaban en el exterior en su momento, como Olga Guilló, como Celia Cruz, en otra generación, pero la Gloria Estefan, o sea, estábamos buscando esas mismas mujeres que también tenían una obra linda y sólida fuera de Cuba, pero no pudimos hacerlo en su momento. Hoy me gustaría intentarlo, me gustaría hacerlo, todo está en que ojalá el tiempo, puedas hacerlo. Ojalá, en que el tiempo y las circunstancias me lo faciliten, ¿no? Pero sí sería hermosísimo completar una segunda visión de esas mujeres cubanas que están en el exilio. Bueno, amigas y amigos, y con este programa extraordinario, con una mujer extraordinaria como Maite Rodríguez, queden ustedes para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde de seguro tendré otra mujer de calidad como mi amiga Maite Rodríguez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme, mucho gusto.